Agujero anterior, el agujero inferior y el agujero posterior. Nosotros podemos observar aquí el agujero cigomático orbitario, la apófisis frontal. Ahora les voy a hablar sobre el hueso nasal o hueso propio de la nariz. Los huesos nasales son dos pequeñas láminas unidas en la línea mediana. Están situadas entre las apófisis frontales del maxilar en la sutura frontonasal. La posición anatómica de este hueso es colocar lateralmente su cara convexa, hacia abajo el borde que presenta una incisura y hacia adelante el borde vertical más grueso. Estas se articulan con el frontal, el maxilar y el nasal del lado opuesto. Sus partes son muy escasas ya que contiene un foramen nasal. Bordes son el borde medial del hueso nasal, el borde inferior, el borde lateral, el borde superior. Tenemos el borde medial del hueso nasal y la cara interna del hueso nasal. Vamos a hablar también del hueso lagrimal. Es un hueso plano asimétrico y el más pequeño de la cara. Está formado por cuatro bordes, que es el borde posterior, superior, anterior e inferior. Presenta dos caras y cuatro bordes. Hablar del bómer. El bómer es una lámina ósea vertical y media extendida desde la cara inferior del cuerpo esfenoides hasta la sutura palatina medial de la parte posterior del tabique de las cavidades nasales. Su posición anatómica es ubicar hacia arriba y hacia atrás el borde que presenta dos prolongaciones laterales, hacia abajo el borde más extenso. El vómer forma parte del tabique nasal óseo junto con la lámina perpendicular del etmoides. La, la ala del vómer, las alas del vómer inferior, la cresta coanal del vómer, la ala, el borde anterior. Por acá tenemos el surco vomeriano. Y sus bordes se dividen en dos láminas, separadas por un canal. Este canal se articula con la cresta esfenoidal. Entre sus dos superficies óseas queda un espacio pequeño ya que no alcanza a juntarse y se forma el conducto vomero-rostral, por donde pasa una pequeña arteria que va a irrigar el tabique nasal y el cuerpo del esfenoides. El surco bromeriano que sigue el borde anterior del hueso y aloja al nervio nasopalatino. Hablaremos igual del cornete nasal inferior. El cornete nasal inferior es una lámina ósea alargada horizontalmente, arrollada alrededor de su eje longitudinal. Se adhiere a la pared lateral de la cavidad nasal por su borde inferior. Su posición anatómica es colocar medialmente la cara convexa, borde erizado de salientes hacia arriba y el extremo más afinado hacia atrás. En una cara externa podemos observar la apófisis etmoidal, observar el conducto nasolacrimal. Y podemos observar la apófisis etmoidal del cornete nasal inferior, la apófisis maxilar del cornete nasal inferior y la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior. Y por último vamos a hablar de los músculos de cabeza y cuello. Estos se dividen en músculos de la masticación. Tenemos al músculo macétero en la cara inferior del arco cigomático, su inserción en la cara lateral de la rama de la mandíbula. Su acción es elevar la mandíbula, ayudando a la protrusión de la mandíbula. Por aquí pasa el nervio massetérico o maseterino, que es el ramo del nervio mandibular. El temporal tiene un origen en la fosa temporal fascia temporal. La fosa temporal
fascia temporal, una inserción en el vértice y cara medial del proceso coronoides de la mandíbula. Aquí inervan nervios temporales profundos, como la rama del nervio mandibular, y su función es la elevación y retracción de la mandíbula. También vamos a hablar del músculo pterigoideo medial. Tenemos una inserción en la cara medial de la rama y ángulo de la mandíbula. En la inervación tenemos el nervio del músculo pterigoideo medial, la rama del nervio mandibular B3 par craneal. Su función es la elevación y protrusión de la mandíbula, el movimiento medial de la mandíbula, etc. Músculo pterigoideo lateral. Su origen es en la cresta infratemporal del ala mayor del hueso del esfenoides, en la cara lateral de la lámina lateral del proceso pterigoides del hueso esfenoides y una inserción en la cápsula articular de la articulación temporomandibular en la fosita pterigoidea del cuello de la mandíbula. Su inervación aquí pasa el nervio del músculo pterigoideo lateral, el ramo del nervio mandibular B3 par craneal. Como acción tenemos que mueve lateralmente y protruye la mandíbula. Por aquí pasa el nervio pterigoideo lateral, el ramo del nervio mandibular B3. El músculo occipito frontal. Tenemos al músculo occipito frontal, ya que va desde el vientre frontal hasta un vientre occipital. Tenemos el origen que va de la galea aponeurótica o la aponeurosis epicraneal y una inserción en la piel de las cejas y la raíz de la nariz. Su acción es elevar las cejas y arrugar la frente. Por aquí pasa el nervio auricular posterior o ramos temporales del nervio facial, el séptimo par craneal. Tenemos al orbicular de la boca. Su origen es en los modiolos de los ángulos de la boca y su inserción es en la línea del bermellón, mandíbula y maxilares. Aquí inervan los ramos bucales y marginales de la mandíbula del nervio facial, el séptimo. También tenemos al cigomático mayor, que su origen es en el hueso cigomático y su inserción es en el ángulo de la boca. Nos ayuda a elevar el ángulo de la boca. Por aquí inervan ramos cigomáticos y bucales del nervio facial. Tenemos al cigomático menor, que su origen es en la cara lateral del hueso cigomático y su inserción en el ángulo de la boca. Aquí su acción es elevar el labio superior y inervan ramos cigomáticos y bucales del nervio facial. Tenemos al elevador del labio superior y el ala de la nariz. Su origen va de la apófisis frontal del maxilar y su inserción al labio superior. Tiene como acción elevar y evierte el labio superior y por aquí inervan ramos cigomáticos y bucal del nervio facial. Tenemos el depresor del labio inferior. Tiene un origen en la línea oblicua de la mandíbula, una inserción en la porción media del labio inferior y su acción es desciende el labio inferior. Tiene una inervación de la rama marginal de la mandíbula del nervio facial. Tenemos el músculo elevador del labio superior derecho. Tenemos como origen el borde infraorbitario, como inserción el tejido subcutáneo del labio inferior. Este tiene como acción elevar y evierte el labio superior y por aquí inervan los ramos cigomáticos y bucales del nervio facial. Tenemos aquí al músculo elevador del ángulo de la boca. Tiene un origen en la fosa canina del maxilar y una inserción en el ángulo de la boca. Su acción es elevar el ángulo de la boca y tiene una inervación de ramos cigomáticos y bucal del nervio facial. Tenemos una porción transversa del músculo nasal. Tiene un origen en el área del maxilar superolateral a la fosa incisiva.
y una inserción en la aponeurosis que cruza el puente de la nariz. Su acción es comprimir los orificios nasales y tiene una inervación de ramos bucales del nervio facial. Tenemos la porción alar del músculo nasal. Este tiene un origen en el área del maxilar por encima de los dientes incisivo lateral y canino. Lateral y canino. Su inserción está en la piel sobre el pilar lateral del cartílago ala mayor. Su acción es dilatar los orificios nasales cuando vamos a respirar y tiene una inervación de los ramos vocales del nervio facial. Tenemos el músculo depresor del tabique nasal. Este tiene un origen en la fosa incisiva del maxilar y una inserción en el ala y tabique de la nariz. Su acción es tirar el tabique nasal hacia abajo y estrechar los orificios nasales. Por aquí inervan los ramos bucales y cigomáticos del nervio facial. Otro músculo que nos ayuda a la expresión facial es el risorio, ya que este tiene un origen en la fascia parotidia, parotidia y una inserción en el modiolo en la piel suprayacente del ángulo de la boca. Su acción es tira del ángulo de la boca lateralmente. Una inervación es los ramos bucales del nervio facial. Tenemos también el músculo bucinador. Este músculo tiene un origen en las apófisis alveolares del maxilar y mandíbula y una inserción en el ángulo de la boca. Su acción es comprimir la mejilla y tiene una inervación de ramos bucales del nervio facial. Tenemos también el músculo depresor del ángulo de la boca. Este tiene de origen el tubérculo mentoniano, la línea oblicua de la mandíbula y una inserción en el ángulo de la boca. Su acción es que desciende el ángulo de la boca y una inervación en los ramos bucales y marginal de la mandíbula del nervio facial. Tenemos al mentoniano, el músculo mentoniano, que este tiene un origen en la fosa incisiva de la mandíbula y una inserción en el tejido subcutáneo del mentón. Su acción es elevar y protruir el labio inferior. Por aquí inerva nuevamente el ramo marginal de la mandíbula del nervio facial. También tenemos al músculo prócer. Este músculo tiene de origen la fascia que recubre el hueso nasal, el cartílago nasal lateral. Tiene una inserción en la piel de la frente, en la piel de la frente. Su acción es que desciende el ángulo medial de la ceja, arruga la piel y recubre el puente de la nariz. Por aquí inervan los ramos temporales y cigomáticos del nervio facial. Nosotros tenemos al músculo depresor superciliar o al depresor de la ceja. Este tiene un origen en la apófisis frontal del maxilar, en la apófisis frontal del maxilar y una inserción en la piel de la ceja. Su acción es descender la ceja. Por aquí inervan los ramos temporales del nervio facial. Tenemos el músculo corrugador superciliar. Este tiene un origen en la porción medial del arco superciliar y una inserción en la piel de la ceja. Su acción es que tira de las cejas inferomedialmente. Por aquí inervan los ramos temporales del nervio facial. Muchas gracias por su atención y gracias a la doctora Estefanía Albuja por la oportunidad. Y nos vemos en un siguiente video.